Muy buenas tardes, profe, compañeros. Mi nombre es Juan Camilo Arias de la Tecnología de Análisis de Costos y Presupuestos en segundo semestre. Le agradezco enteramente pues a la vida, la oportunidad de llegar hasta esta instancia en este semestre. Realmente pues el proceso ha sido bastante satisfactorio en general, muy bueno, con mucho aprendizaje, eso ha sido bastante importante. Y bueno, el día de hoy quiero hablar un poco acerca de lo que pudimos lograr durante este curso, o al menos esta materia, pues durante este semestre. Quiero leer un escrito que pude generar, ¿cierto? Eh, con base en lo que vimos durante este semestre, en temas de administración y lo que me ha gustado, digamos, en este caso, pues en la materia. Es importante y quiero resaltar que siempre he sido muy interesado por la historia. Entonces, en el tema pues del escrito, quiero dejar plasmado eso, de algunos eventos que pude apreciar, qué es lo que, digamos, en este momento se puede tomar de esos discursos para aplicarlos, bueno, en lo que resta pues de esta tecnología o ingeniería y luego en el campo laboral. Entonces empezamos, la administración ha sido el órgano encargado de hacer que los imperios, países, instituciones y empresas tengan éxito en sus labores y objetivos. Las formas en las cuales las entidades y entes han tenido la administración de sus responsabilidades han cambiado constantemente. Todo ello debido a la transformación cíclica que se ha refutado a lo largo de siglos. En la época clásica, por ejemplo, la administración se basaba en delegar para servir a su dios o dioses, todo con un propósito y era ver la benevolencia en sus hogares, en su patria y a su rey, quien en cierta medida era el representante supremo o el escogido por las dioses para dicha labor. Esta parte la tomo sobre todo, digamos, de la segunda semana en la cual vimos la época clásica y el inicio de la administración pública en los grandes imperios como Egipto, Grecia, Roma. Su economía se fundamentaba en varios aspectos: a la agricultura, la guerra o conquista de otros territorios y la formación de grandes pensadores. Para todos estos casos se ha necesitado la administración como pilar fundamental para delegar en cada una de las parcialidades y así obtener el recurso deseado. Egipto, Grecia, Roma, China, Japón, entre otras culturas milenarias, nos han enseñado el proceso de administrar territorios, el Estado, las empresas y hasta la misma familia. Gracias a estas bases, hoy por hoy podemos indicar que han tenido una gran influencia sobre el mundo actual, 2000 años después, en temas de filosofía, religión y Estado. Realizaron aportes en ámbitos tan importantes como el gobierno, los sistemas de Senado, como era por ejemplo en Roma, y la democracia gracias a su espíritu racional, el cual hizo surgir además varias ciencias. En conclusión, las civilizaciones antiguas, sobre todo la grecorromana, se les considera modelos pioneros y permanentes de administración de toda la civilización, pues dejaron huellas trascendentales en las raíces de nuestra propia cultura. Su presencia en disciplinas de idiomas, de artes, construcción, sistema numérico, religión, ciencias políticas y economía, entre muchas otras más, dan paso a lo que continuaría luego en la historia y, como lo indicamos anteriormente, persiste aún en nuestros días. Ahora bien, como los tiempos cambian y nos adaptamos a ellos, la agricultura y pensadores, que eran la base fundamental, dejaron de serlo durante varias épocas, ya que con el tiempo el sistema de administración estuvo basado en la guerra y el sistema feudal, periodo en el cual la Iglesia y los reinados comandaron la administración de toda Europa, la explotación de África y la colonización de América. La época feudal fue cuando resulta que los papados y los reinados en Europa, el reinado pues,
de Asturias, de España, perdón, de lo que era la Iberia, lo que era de Inglaterra, de Francia. eh, Todos ellos pues siempre trataban de pelear por los territorios dentro de esa nación y controlar también lo que tenían ellos a su paso en Europa. Luego llegó el proceso de colonización a América, donde se expandieron y pues ya todos sabemos que vinieron fue a sustraer las riquezas. Sin embargo, la parte elemental de esta historia sucedió en el periodo de la denominada Revolución Industrial, a raíz de la industrialización, en la cual la administración se fundamentó en desarrollar formas de producción y el cubrimiento de las necesidades que fueron requiriendo las empresas para su planeación, organización, ejecución y control. Gracias a estos avances en áreas más tecnológicas, entre comillas, para esa época, el conocimiento logró impartirse e hizo que la administración llegase a considerarse tal como una ciencia, caracterizada en ese entonces por la mecanización de la industria y la agricultura. Esta última, beneficiada en gran parte con el apoyo de la fuerza motriz, el avance de los transportes y las comunicaciones para llevar a cabo la producción y distribución de las mercancías. Todos estos procesos de desarrollo implementados en principio en los países de mayor músculo, lo que hablábamos de Europa, Inglaterra, que fue digamos el pionero de la industrialización, los que tenían un gran mayor músculo financiero pudieron otorgar esa industrialización a todo el globo terráqueo, es decir, incrementó una aceleración en el proceso evolutivo del planeta. ¿Qué se refiere a esto? De que lastimosamente por el tema de la contaminación, pues todos sabemos que el planeta tiene un proceso evolutivo. Empezó con la era de hielo, después se fue descongelando, se hubieron varios territorios, en este caso pues un complemento de lo que fue Pangea, que era un solo continente, el que luego se dividió en los continentes que ya conocemos. Y hoy por hoy, pues lastimosamente hablamos acerca del calentamiento global, del derretimiento de polos, de los glaciares y de una contaminación bastante alta. Todo esto ha sido base y prácticamente a lo que ha sido pues la revolución. El mundo lo ha acelerado, le ha brindado las puertas, en este caso pues de economizarlo, sin embargo se está pagando un precio bastante alto. ¿Qué es lo que vamos a hablar en estos párrafos? Ya acerca del proceso cíclico, de cómo ha cambiado ya ese proceso de contaminación a volvernos un poco más reciclables. Como lo hablamos en un inicio del texto, todos los procesos son cíclicos y hoy de nuevo, y debido al avance que ha tenido la industria, lo cual repercute e impacta en el medio ambiente, ha hecho que los procesos y la administración de los mismos estén variando en pro de conservar nuestro hábitat, ya que la aceleración de los procesos y producción de químicos han debilitado la vida en el planeta, por lo cual se retorna a la agricultura como impulsor del resurgimiento en las industrias agrícolas. Hoy por hoy la administración agropecuaria controla la producción de los recursos naturales, procurando que sus beneficios sean más rentables y provechosos para la comunidad, sobre todo para la rural. Como indicamos, se retorna directamente al campo como fuente de finanzas y estilo de vida por las condiciones que actualmente llevamos, que son un poco más naturales. Básicamente la sociedad adopta los modelos clásicos como base al momento de dirigir u ordenar en cualquiera de los ámbitos que se presenten, es decir, el modelo de administración no solo está muy fundamentado para que se aplique a nivel laboral, sino también familiar y personal. Es importante conocer y establecer guías que permitan tener un buen desempeño en asuntos financieros, familiares, de pareja e interpersonales. Allí también se manejan cimientos de administrar relaciones, estados financieros propios y grupales, por ejemplo, como el salir de paseo con la familia o con los amigos, supone un manejo adecuado de recursos. También querer comprar un carro, una casa, un lote X, hace que apliquemos de una u otra manera, empírica o experimentalmente, los métodos para lograr un resultado efectivo en las acciones que decidimos enfrentar. Así pues, la materia Fundamentos de Administración, es decir, esta que hoy estamos culminando durante este periodo,
ha logrado ratificar muchos de los conceptos que ya habíamos obtenido en diferentes escenarios, llevándolos a aplicarlos en un ambiente empresarial de manera que se pueda tener más conocimiento al momento de la empleabilidad de estos fundamentos. Agradezco igualmente por la información adicional que se forjó durante este espacio, la autonomía e independencia en los trabajos, las oportunidades de mejora y por supuesto el acompañamiento a lo largo de este semestre. Ese era entonces el escrito que queríamos compartir. Ahora vamos con el mapa final, en el cual vamos a tocar pues los temas más importantes y relevantes pues para mí durante este periodo de la materia. Como ya lo había hablado y expresado creo que en algún otro video, siempre ha sido para mí bastante interesante la historia en general, ¿cierto? Sobre todo la local y la global, porque es importante pues conocer de dónde venimos para poder saber hacia dónde vamos. De los tres temas que escogí, pues uno de ellos fue uno de esos locales, que es la historia de los empresarios antioqueños. Para mí realmente es muy importante y de igual manera reconfortante saber que aquí en Colombia, perdón, aquí en Antioquia especialmente, pues se forjaron tantos pensadores, tantas personas luchadoras y emprendedores. Realmente uno se da cuenta de lo que denominan la pujanza paisa. Y conocer, digamos, de que tantas empresas que aún se constituyen como grandes compañías, pues fueron forjadas aquí en su inicio. Aquí vemos momentos claves, pues que fue la fundación de empresas antioqueñas que han sido también de impacto nacional, como lo es Soya, que es una empresa de fabricación de alimentos y en sí pues de granos para animales. Corona, que es bastante conocida pues por el tema de vajillas y cerámica, y Musa, Colanta, que aún persiste, Coltejer, que lastimosamente pues ya no existe, pero fue una empresa demasiado representativa a nivel textil latinoamericano, ASEP y Cine Colombia. Esas son empresas pues que digamos tienen un poco más de renombre y que aún existen. Estos mismos empresarios antioqueños tuvieron varios impactos en la industrialización del país, hicieron el puente de Occidente que aún existe, hubo muchas compañías mineras que todavía aún resaltan, el ferrocarril de Antioquia que fue un hito en la época de 1800 y 1900, demasiados bancos, hubo bancos por doquier en Medellín, es decir que hubo muy buen conocimiento acerca del tema financiero en la región, mucho ingeniero, la institución, valga la redundancia, de varias instituciones educativas en cuanto a ingeniería, la ingeniería de minas, la Escuela de Ingenieros de Antioquia, se forjaron la Universidad Nacional también. Entonces, por ahí fue bastante interesante el aporte que realizaron estos empresarios antioqueños a el tema académico, las comercializadoras e importadoras y distribuidoras de artículos a nivel nacional. Y bueno, digamos, nos preguntaban en qué áreas podemos aplicar todo esto que aprendimos de los empresarios antioqueños. Obviamente es enriquecimiento personal porque como les explico es bastante importante saber que aquí en Antioquia, en el mismo lugar donde nosotros nacimos, hubo gente tan importante y tan dedicada a su familia y como tal a la economía nacional. Entonces genera bastante enriquecimiento para uno el poder saber que uno también, digamos, podría llegar a conseguir lo que estos monstruos hicieron. Tener sentido de pertenencia por saber de que son antioqueños, que muchos de ellos no crecieron en las mejores condiciones, pero en este caso pues, tuvieron un éxito y generar un proyecto de vida. O sea, no es fácil emprender, lo que digo, muchas personas de estas no vinieron en las mejores condiciones y sin embargo llegaron a ser exitosos. Otro tema que fue bastante interesante fue el tema de los clústeres. No conocía como tal el término ni en este caso pues la diversidad de compañías que estaban unidas para congregar estos elementos de clúster. El clúster se define como compañías o empresas interconectadas, también proveedores
y empresas asociadas que están en actividades similares, en actividades económicas, todas pues pujando para un mismo objetivo. ¿Cuáles son esos objetivos? Que haya una sana competencia, pero también una cooperación entre estas empresas, definir cuál es la capacidad local para suplir las necesidades en los ámbitos de clúster que hay, impulsar esa capacidad económica y la generación de empleo, obviamente. ¿De qué manera me sirve esto para mi vida personal? Importante saber que hay ofertas laborales en muchos campos, es decir, los clústeres abren la posibilidad, como lo hablábamos anteriormente, de generar empleo, por lo cual eh, brinda esa posibilidad de que haya bastante oferta laboral. Eh, Importante también que haya colaboración entre los gremios, eso aumenta la conexión. Yo trabajo, por ejemplo, en un coworking, para nosotros es bastante importante conocer cómo se mueve en este momento el mercado y los extranjeros que vengan a la ciudad, que para nosotros este es digamos, un nicho de mercado bastante amplio. Para nosotros como consumidores, obviamente, pues también genera mayor oferta, ¿cierto? Y redes de contacto, bastante importante pues las relaciones interpersonales en ese aspecto. Por último, no menos importante, eh, está la historia de la administración, que es básicamente pues lo que estamos estudiando. El saber de dónde vienen todos los conceptos que hoy tratamos, toda la información que hoy poseemos, el porqué y la importancia de la administración pública y privada. La finalidad es conocer el mecanismo de esas primeras civilizaciones y las actividades administrativas que ellos tenían para saber pues, si aún se pueden seguir empleando. Hubo dos mecanismos de, de esa administración pública. Había un mecanismo de poder y otro de religión. El de poder era la continuidad de faraones y emperadores, ¿cierto? Ellos eran los que hacían la delegación de varios cargos importantes, por lo cual brindaron responsabilidades administrativas a las personas que estaban, digamos, no en igual de condiciones, pero sí también eran sus subalternos, a los cuales ellos le veían condiciones, pues le daban la delegación de algunas responsabilidades administrativas. Entonces ahí se veía, digamos, ese sinónimo de poder en el cual pues ellos tenían la posibilidad de que, como les recaían todas las obligaciones, pues de poder delegar a los demás. Y el otro mecanismo era la religión, que sí fue un papel fundamental, ya que según los designios de las deidades, para las personas o para sus, no sé cómo llamarlos, si esclavos o las personas pues de su reino, el servir al rey era, era cumplir la tarea, ¿cierto? Era como lo más importante de poder estar bien con su rey y con su Dios, porque al final el rey era tomado como esa representación de divinidad. ¿De qué manera se puede aplicar pues, la información que obtuvimos de la historia de la administración? La importancia, como lo hablábamos, de conocer cómo se delegan con criterio ciertas responsabilidades. Entonces es importante saber que se delegan funciones a conocedores de cada área. La antigüedad así se hacía, quienes conocían de la agricultura y se iban a cosechar, quienes conocían de caza lo iban a hacer, quienes conocían de guerra iban a pelear, quienes sabían de leyes estaban con los faraones o con los emperadores. Entonces es saber qué función desempeñas mejor para poderla delegar de esa manera. Conocer el porqué de una buena administración, es decir, con con los reinados se da uno cuenta de qué pasó o porque, digamos, por ejemplo, ellos llegaron a declive, si fue que hubo una mala administración o porque en este caso pues no pudieron cumplir con lo que obtuvieron siempre. Y por último, conocer jurídica y legislativamente el origen
de algunas leyes que aún se siguen impartiendo. Entonces es importante saber que, digamos, desde la antigüedad se conocen y persisten algunas leyes y es bueno conocer el por qué, ¿cierto? El porqué de estas leyes aún continúan hasta la actualidad. Agradezco mucho la información, la atención, obviamente. Le agradezco al profesor durante estas semanas por el apoyo, por eh, la autonomía, sobre todo, de brindarnos la posibilidad, pues, de nosotros mismos tener una responsabilidad durante este curso, durante esta materia, y cada semana ponernos al corriente con la misma. Agradezco, como indico, nuevamente la atención, deseándoles una buena noche y feliz resto de semana.